Sigamos con el módulo número 3, la venida del Hijo del Hombre. Parte 1. En la primera parte. Gracias. Bueno, nosotros quisimos dedicarle en este corto seminario, porque no podemos abarcar la inmensa cantidad de temas que tiene la escatología. Quisimos dedicarle el énfasis a los módulos, 6 módulos que tienen ustedes allí. Y a la venida del Hijo del Hombre, como ustedes se van a dar cuenta, amerita la importancia y el tiempo que le vamos a dedicar. Vamos a empezar describiendo la venida del Hijo del Hombre un poco diferente a como uno normalmente lo haría, ¿cierto? Normalmente lo haríamos leyendo Mateo 24, 29 al 31 o cualquier homólogo pasaje de eso. ¿Por qué vamos a verlo de una manera diferente? Vamos a hacerlo secuencialmente diferente para que veamos una secuencia de eventos que van a estar concatenados y que al hacerlo en este orden vamos a entender mucho mejor la venida del Hijo del Hombre. Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 4 dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. En la época de los tesalonicenses había por ahí unas doctrinas falsas que estaban enseñando que el Señor ya iba a volver otra vez. Entonces el apóstol Pablo tuvo que entrar a neutralizar esos movimientos y esas corrientes, diciéndoles, mire, hay un orden secuencial de eventos que se tienen que cumplir para la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ahí hay una clave muy importante. La venida del Señor Jesucristo implica nuestra reunión con Él. Nuestra reunión con Él, ¿cómo es? Pues, digámoslo así, la iglesia arrebatada y los santos resucitados. En su orden sería primero los santos resucitados y luego la iglesia arrebatada. Esa es nuestra reunión con Él, porque no hay en la Escritura otra reunión registrada. Esa es nuestra reunión con Él. Entonces, la venida del Señor Jesucristo implica nuestra reunión con Él. Entonces, el evento del arrebatamiento se tiene que dar simultáneamente en la venida del Hijo del Hombre. Y esa venida del Hijo del Hombre, lo acaba de decir allí el apóstol Pablo, no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿De acuerdo? Por eso es que estamos hablando de esto en este orden. Primero tiene que manifestarse la apostasía. Y luego tiene que manifestarse el hombre de pecado. ¿Ya? En ese orden, ¿de acuerdo? No vendrá sin que antes venga la apostasía y luego se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que por los rasgos que siguen diciendo allí, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto y se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios, eso es el rasgo perfecto del hombre de pecado, que también lo llama el apóstol Juan el anticristo en sus epístolas, ¿de acuerdo? Pero es el mismo personaje. ¿Qué pasa? Se tiene que manifestar. Y se tiene que dar la apostasía. Bueno, apostasía ya hay mucha, ¿verdad? Pero todavía falta mucha más apostasía. Pero lo cierto es que el hombre de pecado sí todavía no se ha manifestado. Recordemos que es manifestar. Manifestar es hacerse público, ¿de acuerdo? No ha salido del closet todavía. Entonces, esa manifestación falta. Y por supuesto, no se puede afirmar que el Señor viene en cualquier momento. No. El Señor viene cuando se cumplen esas condiciones, porque la Escritura lo dice, simplemente. Y le creemos a la Escritura. Entonces, eso tiene que pasar primero. ¿Ok? Entonces, no hay tal que la iglesia se tenga que ir
antes de que pase la tribulación y se manifieste el anticristo. No, aquí dice lo contrario, la Escritura dice lo contrario. Dice que primero se tiene que manifestar el hombre de pecado. Entonces, por eso escogimos este texto para iniciar y enmarcar cronológicamente la venida del Hijo del Hombre, la venida del Señor Jesucristo. Leamos 2 Tesalonicenses del 6 al 9. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Bueno, ok. Aquí en este texto hay otro secreto interesante. Hay varios secretos, pero digamos que vamos a hablar de dos de ellos. Uno, que ese inicuo va a ser muerto por el resplandor de su venida. ¿Ok? Fíjense en esa palabra resplandor y después vamos a mirar en detalle eso, el resplandor. Número 2, que ya está en acción en el misterio de iniquidad, pero que al presente hay quien, una persona, ¿cierto? Al presente lo detiene. Entonces, eso se ha interpretado como que es el Espíritu Santo y en otras interpretaciones como que esa es la iglesia. Entonces, al aceptar que esa es la iglesia, entonces dicen, la iglesia se tiene que ir para que se pueda manifestar el hombre de pecado. Pero resulta que si la iglesia es arrebatada, se contradice con lo que acabamos de leer en la misma epístola, y es que no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y la venida del Señor Jesucristo está relacionada y ligada con nuestra reunión con Él. Por tanto, ese argumento se tiene que caer, porque está contradiciéndose en el mismo pasaje. Entonces, no puede ser la iglesia, ni puede ser el Espíritu Santo, porque el Señor Jesucristo dijo en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿cierto? Y es que el fin del mundo es mucho más que el fin del siglo, porque el fin del siglo es el fin de la dispensación que estamos viviendo, y después entra el milenio, pero es que el fin del mundo es después del milenio, o sea, cuando haya cielos nuevos y tierra nueva, y este mundo ya no exista más, y los cielos tampoco, porque eso va a ser borrado el mapa. ¿Está de acuerdo? Entonces, el Señor no se va a ir de aquí, va a estar con su iglesia hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cómo así que se va a ir el Espíritu Santo? Por favor, ¿de dónde sacamos eso? El Señor prometió que no nos va a abandonar nunca. Entonces uno podría decirse, bueno, entonces, ¿quién es el que hasta el presente lo detiene? ¿Quién es? Bueno, voy a parafrasear unos versículos porque si no se me hace muy largo, pero voy a parafrasear rápidamente porque es importante mirar ese argumento que se utiliza a favor del rapto pretribulacional, ¿sí? Y ver por qué razón. Ya vimos por qué no puede ser, pero tenemos que mirar por lo menos algún indicio de entonces qué es lo que sí puede ser, ¿verdad? Si nosotros miramos en el libro de Daniel, en una de las visiones que tuvo, se le presentó el Señor Jesucristo, porque es los rasgos del Señor Jesucristo, y le dijo, yo tuve que irme porque el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días, ¿se acuerdan eso? Y ninguno me ayuda con ellos, sino Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Luego más adelante en la misma visión le dice, y no me ayuda con ellos, sino Miguel, porque tengo que ir a pelear con el príncipe de Persia y también con el de Grecia. ¿Ok? Entonces, existe y ha existido y hay registros bíblicos de que hay un arcángel que se llama Miguel, que tiene por oficio ayudarle al Señor Jesucristo a detener que los diablos o los demonios que operan en los gobernantes del mundo se desborden en maldad. Y está registrado en el libro de Daniel, ¿cierto? Ninguno me ayuda con ellos, sino Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Entonces, hay un arcángel que tiene ese oficio, y es parar a los demonios para que no se desborde la maldad en la tierra. En Apocalipsis 12, en el que estábamos leyendo, ese arcángel Miguel aparece nuevamente en escena. En la epístola de Judas aparece también en escena disputando con el diablo por el cuerpo de Moisés. Ustedes han leído esa escritura, ¿verdad? O sea, está allí en una acción de batalla. Y en el libro de Daniel capítulo 12 dice que en aquel tiempo, y refiriéndose al tiempo del fin, se levantará Miguel,
el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Esa profecía se cumple en Apocalipsis 12, cuando dice que Miguel y sus ángeles luchaban en el cielo contra el dragón y sus ángeles, pero no se halló más lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado el gran dragón con sus ángeles a la tierra. ¿De acuerdo? Entonces, el ámbito de lucha del arcángel Miguel siempre ha sido en las regiones celestiales contra los demonios que han operado en los gobernantes de la tierra para detener la maldad que no se desborde desmedidamente. Pero llega un momento en que el arcángel Miguel, por dictamen del Señor, expulsa al diablo y a sus ángeles de las regiones celestiales. Recordemos que nuestra lucha siempre ha sido con huestes espirituales de maldad que operan, dice la Escritura, en las regiones celestes, ¿cierto? Pero llega un momento en el cual van a ser expulsados de las regiones celestiales por el arcángel Miguel. En el momento en que son expulsados de los cielos, salen del alcance del arcángel Miguel, porque ese arcángel opera en regiones celestiales. Cuando los tiran a la tierra, entonces el mismo Apocalipsis dice que cuando vio a la serpiente que con la tierra, se fue a perseguir a la mujer, y entonces ahora la lucha nos la pasan a nosotros. Entonces nosotros tenemos que enfrentar ahora en la tierra a las huestes celestiales, a las huestes espirituales de maldad, que ya van a dejar de estar en las regiones celestes y son tirados a la tierra. Entonces, ¿quién es el que lo ha detenido históricamente? Pues el arcángel Miguel ha estado deteniendo, la Biblia lo dice, ha estado deteniendo e influenciando en los príncipes de las tinieblas que operan en los príncipes terrenales. ¿Y cuándo va a ser quitado de en medio? Pues cuando él lance a ese espíritu maligno fuera de su alcance, porque ya no va a estar en las regiones celestes, entonces ya no está en su jurisdicción. ¿Está claro? Al no estar en su jurisdicción, pasa a la nuestra, y aquí es donde se va a formar el verdadero polvorín, porque va a ser el diablo y sus ángeles contra la iglesia, ya no contra Miguel, sino contra nosotros. Por eso es gran tribulación, porque vamos a enfrentar ese enemigo aquí en la tierra, y por eso se va a personificar la maldad de una manera espantosa. Por eso es que es gran tribulación. ¿Ok? Entonces, sí existe alguien que lo ha detenido y que va a ser quitado de en medio. Y no necesariamente es ni el Espíritu Santo, ni tampoco la iglesia. ¿Ok? Bueno, sigamos con Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 17, nuestro verso clásico del arrebatamiento. 4, 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Qué esperanza maravillosa es la que tenemos allí. Importante lo que está escrito aquí: la venida del Señor implica la resurrección de los muertos y arrebatamiento de los vivos. Implica el toque de una trompeta, elemento de estudios, aire, nubes y resplandor. Gracias, hermano Ramiro. Entonces, primero vimos que la venida del Señor Jesucristo está ligada a nuestra reunión con Él. Eso ya está claro en la lectura anterior. Ahora aquí nos dice cómo es esa reunión. Nos está diciendo que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Y luego nosotros, los que quedemos, seremos transformados para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Esa es nuestra reunión con Él, ampliada un poquito, ¿de acuerdo? ¿Quiénes son los que se van a reunir con Él? Pero aquí dice otra cosa importante, que va a ser el Señor mismo con voz de arcángel y mando y trompeta de Dios. Entonces significa que se va a sonar una trompeta
cuando eso ocurra. ¿Sí? O sea, ahí tenemos otro conector que aparece, y es que eso va a estar ligado con el toque de una trompeta. Hasta ahí. Bueno, por eso es que la secuencia que estamos relatando esto está escrita de esa forma, para que vayamos identificando los indicadores que nos van dando la pauta para poder ir concluyendo cómo es que va a pasar eso de la venida del Señor y cómo se marca dentro del resto de la Escritura. Entonces, va a haber una trompeta, ¿ok? Y vamos a ver, ahí aparecen el aire, después vamos a ver que aparecen las nubes y también vimos que aparecía el resplandor. Vamos a desarrollar esos temas ahora. Miremos 1 Corintios 15 del 51 al 56. Dice, he aquí os digo un misterio, ¿de acuerdo? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. Allí es donde se valida que los vivos no van a ver muerte cuando venga el Señor. He aquí, bueno, ya dije, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Bueno, aquí se ven una cantidad de cosas muy impactantes. La primera de ellas es que hay un misterio, ¿ok? Y Pablo lo está diciendo allí. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La segunda cosa muy importante es que dice que a la final trompeta. Entonces, como la palabra de Dios es una sola, ¿cuál es la final trompeta? La séptima trompeta. Bingo, la séptima trompeta. Esa es la final trompeta. Después de la séptima trompeta no suenan más trompetas. ¿De acuerdo? La séptima trompeta. ¿Qué más dice allí? Habla de la resurrección de los muertos y habla de los que seremos transformados. Nuevamente, nuestra reunión con Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, aunque aquí no dice la venida del Señor en forma explícita, ya sabemos que la venida del Señor está ahí implícita, porque ya en otra parte de la Escritura nos ha dicho que están íntimamente ligadas esos dos eventos. Entonces, fíjense lo que viene aquí. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ustedes alguna vez han escuchado o leído, lógicamente, una cosa que el Señor le dijo a sus discípulos. Les dijo: obras mayores haréis porque yo voy al Padre, ¿cierto? Bueno, ¿qué obras mayores pueden ser sino esta? Obviamente, está hecha por el poder del Señor, porque todo es en Él, por Él y con Él. Pero esta obra es una obra mayúscula, hermanos. Es una obra inmensamente grande, porque es el momento en que la muerte es vencida en nosotros. Porque dice allí: sorbida es la muerte en victoria. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual Dios ha decretado que ese remanente que va a estar allí llegue a la perfección. Se ponga fin al pecado remanente que está en nosotros. Cuando la muerte sea sorbida en victoria, eso implica que hubo algo, y es que el pecado, que es lo que le da poder a la muerte, se tiene que vencer del todo. Entonces, ahí lo dice, el poder, el aguijón de la muerte es el pecado. Pero si la muerte es sorbida en victoria es porque su aguijón fue vencido. O sea, el pecado ya no va a existir. Por esa razón es que ese pueblo es el que va a dar fruto al 100%. Y va a vencer la muerte porque Dios va a tratar a ese pueblo en medio de la tribulación y lo va a pulir de una manera que va a llegar un momento en el cual
se va a cumplir la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando eso se cumpla, la muerte deja de existir. La muerte no pudo retener al Señor Jesucristo porque Él no vio pecado. De igual manera, la muerte no va a poder retener a este pueblo porque el Señor va a permitir que den fruto al 100%. Por eso es que se va a vencer la muerte. Amén. Tenemos Apocalipsis 10:5 al 7. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. amén. Ese ángel que está mencionado en Apocalipsis capítulo 10, que tiene un pie en el mar y otro pie en la tierra y el arco iris sobre su cabeza, tiene todas las características del Señor Jesucristo. Él jura por el que vive por los siglos y toda la demás descripción. Es un juramento lo que está interpuesto allí, que el tiempo no será más, sino que cuando el séptimo ángel comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. ¿Cuál misterio? Lo acabamos de leer. El misterio de la transformación de los vivos y la resurrección de los muertos. Se va a consumar cuando el séptimo ángel toque la trompeta. Y aquí dice que a la final trompeta. ¿Cuadra la escritura? Cuadra la escritura, ¿verdad? Bueno, pero entonces hay más. Se consumará el misterio y el tiempo no será más. ¿Qué significa eso de que el tiempo no será más? Si hemos estado hablando de tiempo, tiempos y medio tiempo, o 1260 días o 42 meses o cualquier tipo de cronología, el tiempo no va a ser más. O sea, ahí el Señor hace una pausa en el tiempo y deja de contabilizar el tiempo. O sea que todas las citas bíblicas de tiempo tienen que cumplirse antes de ese momento, porque a partir de ese momento el tiempo no será más, ¿ya? No será más, no se va a contar más. El Señor hace una pausa, porque entra lo que se conoce como el día de Jehová, o el día del Señor. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Ahora sí, Mateo 24, del 29 al 31. Dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. Primera gran clave que aparece aquí. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿sí? No es antes de, es inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Hay unas señales que aparecen acá y que después van a ser repetitivas en una cantidad de citas bíblicas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que son las famosas señales en el sol, señales en la luna y señales en las estrellas, ¿sí? Que el sol se oscurecerá, que la luna no dará su resplandor, en otras citas dice que se volverá roja como sangre, etcétera, y que las estrellas caerán del cielo o que los luceros no alumbrarán. Bueno, de todas maneras son las famosas señales del sol, la luna y las estrellas. Sin entrar a detallar ahorita qué significan las señales del sol, la luna y las estrellas, esas son las señales que aparecen cuando se habla de la venida del Hijo del Hombre, o cuando en el Antiguo Testamento se habla del advenimiento del día de Jehová. Nos vamos a mirar en otras citas después. ¿Qué ocurre con eso? Que aquí otra vez se menciona que va a haber, primero que todo, que van a ver al Hijo del Hombre en el cielo, que lamentarán todas las tribus de la tierra y que lo verán viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Ok? Sobre las nubes del cielo. Bueno, también se habla después de que va a haber una gran voz de trompeta
para convocar a sus escogidos. O sea, nuevamente se habla de una trompeta. Ya sabemos por la otra escritura que es la séptima trompeta, ¿verdad? Y ya sabemos que el misterio de Dios que se está consumando allí es precisamente esto, la reunión de sus escogidos. Aquí no dice que son los resucitados más los traspuestos, pero esos son los escogidos porque en otras escrituras ya nos lo dice, que son los que resucitan más los que son transformados, ¿correcto? Entonces aquí nuevamente se ve que la venida del Señor está ligada a nuestra reunión con Él. O sea, la venida del Señor y el arrebatamiento son simultáneos, son dos elementos que están íntimamente relacionados, ¿correcto? Bueno, también otra cosa que ocurre cuando viene lo perfecto, según Pablo dice en 1 Corintios 13, cuando habla del amor y todo esto, es que se sella la profecía, ¿no? O sea, Pablo dice, hablando de los dones espirituales, que en parte conocemos, en parte profetizamos todo esto, y luego dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Entonces, en ese momento se sella la profecía. ¿Por qué razón? Porque ya no se necesita, ya el Señor está en su pueblo y ya habla directamente. Entonces ya no se necesita la profecía, ¿correcto? Otra cosa es que a Daniel también le dijeron que 70 semanas estaban destinadas sobre su pueblo Israel para una cantidad de lista de cosas que menciona allí, pero entre ellas hay una que dice, y sellar la visión y la profecía. Eso tiene que pasar en este momento. Sigamos con Apocalipsis 6, 12, 17. Contiene esta porción las mismas señales en sol, luna y estrellas, el mundo intentando esconderse de la inminente ira de Dios. El sexto sello, la venida del Hijo del Hombre, implica el inicio de la ira de Dios. Y dice así, 12 al 16 de Apocalipsis 6. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Amén. Entonces observemos esta otra gran clave que nos da la Escritura. En el sexto sello, fíjense bien, en el sexto sello, lo que hizo fue abrirlo y se presentaron las señales que estamos hablando. Un gran terremoto, el sol se puso negro, la luna se volvió como sangre, las estrellas cayeron sobre la tierra. ¿Qué implica ese sexto sello o qué implican esas señales? Implican la venida del Hijo del Hombre. Y lo refrenda más adelante cuando dice, todos los reyes y los poderosos, escondednos de la ira porque se dan cuenta de la presencia del Señor en la tierra. Dice, a las cuevas y a las cavernas y a las hendiduras de las peñas, porque empezó la ira de Dios y somos culpables y tenemos que escondernos de la ira del Cordero. Entonces, esto, sexto sello, coincide cronológicamente con la séptima trompeta. Esa es una deducción que podemos obtener de lo que hemos estado estudiando y por esa razón en esta secuencia fue que apuntamos las citas bíblicas para poder llegar de una manera lógica y fácil a poder tener esa conclusión. La séptima trompeta coincide con el sexto sello. Por lo tanto, todas las trompetas tienen que sonar antes del sello número 6 y la última va a coincidir con el sexto sello, porque las señales del sexto sello son las señales de la venida del Hijo del Hombre. Y la venida del Hijo del Hombre es a la séptima trompeta. Y la séptima trompeta es cuando se produce el arrebatamiento y la resurrección. Conclusión, esos acontecimientos se tienen que marcar cronológicamente ahí. Y eso es un invariable bíblico. ¿De acuerdo? Por eso es que en este estudio de la Escritura, escatológicamente hablando, vamos a encontrar cosas que sí se pueden poner en el rompecabezas. Habrá otras que todavía no sabemos cómo ponerlas, pero esa es una pieza fija del rompecabezas.
La séptima trompeta va, y entonces las trompetas no son después de los sellos. Conclusión grande, ¿cierto? Las trompetas son antes del sello número 6. Uno se podría preguntar, bueno, ¿y por qué en el 6 y no en el 7? Bueno, el Señor hace las cosas como Él quiere, pero recordemos una cosa, la venida del Hijo del Hombre, el arrebatamiento, el triunfo del hombre a través de Cristo, sobre la redención de su cuerpo físico, que es la redención de la que nos habla el apóstol Pablo en Romanos 8, que la redención del cuerpo es la última redención que se va a hacer, que es cuando se vence a la muerte, se da en el sexto sello, y 6 es el número del hombre, recuerden eso. Y 7 es completo, 7 son las trompetas de Dios. En el sexto sello es redimido el cuerpo humano como último elemento que faltaba, que es la muerte. ¿Correcto? Bueno, seguimos. Apocalipsis 11, 15 al 19, que es la séptima trompeta, es la consumación, es el galardón a los santos, inicia el reino de Cristo, se inicia la ira y el arca del pacto se ve en el templo. Dice así la palabra. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, de dar galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Amén. Qué maravilloso pasaje tenemos aquí. Esto es algo muy maravilloso. Vamos a mirar qué cosas hay aquí. El séptimo ángel toca la trompeta. Ya sabemos que cuando el séptimo ángel toque la trompeta se va a consumar el misterio de Dios. El misterio de Dios es la venida del Señor, resurrección, arrebatamiento. Eso todo va a ocurrir ahí. Pero luego dice aquí, los reinos del mundo, cuando a Jesucristo lo enfrentaron a Pilato y le preguntaron: ¿eres tú rey? Él dijo: tú lo has dicho, tú lo dices. Pero hizo la aclaración: pero mi reino no es de ¿dónde? No es de este mundo. El reino de él era un reino espiritual. En ese momento era un reino espiritual. Pero ahora los reinos de este mundo van a ser del Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Entonces, la última etapa es tomar posesión de los reinos del mundo. Y eso viene iniciándose con la séptima trompeta. Ahora, hay otra cosa muy interesante acá. Recordemos que el séptimo ángel había dicho bajo grave de juramento que cuando el séptimo ángel tocara la trompeta se iba a consumar el misterio de Dios. Eso se tiene que hacer acá. Pero adicionalmente a eso, tenemos que el arca del pacto se veía en su templo. Los muebles del tabernáculo, cuando dice el libro de Hebreos, no eran la esencia misma de las cosas, sino que eran la sombra de lo que tenía que venir. La sombra de las figuras celestiales, ¿cierto? Pero no la esencia misma de las cosas. Entonces, el arca del pacto, que es la que está en el lugar santísimo, pues esa no es otro que Cristo. Él representa a Cristo. El arca del pacto es Cristo. Ese es el arca, donde está el Shekinah, la gloria de Dios. Ese es el Señor Jesucristo. Y el templo es la iglesia. Obviamente, si hay una iglesia que está compuesta por unos que fueron resucitados y otros que fueron arrebatados, la plenitud de Cristo, el arca del pacto, se tiene que ver en ese pueblo. Se tiene que ver en esa iglesia. Porque si no, ¿qué sentido tendría lo que estamos diciendo? Y finalmente dice allí que para dar el galardón a los siervos, los profetas, a los santos y a los que temen su nombre. O sea, aquí va a empezar el desquite de la gran tribulación.